¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, se ve. Perfecto. Bueno. En el programa seguimos en la parte 4, periodo de investigación sistemática, que habíamos dicho que tenía 4 unidades. Lo que nosotros estamos viendo es la unidad 8, que es el sistema clásico 2. Fíjense la importancia de Smith, que una parte del sistema clásico la absorbe Smith y el resto absorben, digamos, y la otra unidad absorbe el resto del sistema clásico. Los contenidos temáticos son bastante amplios. Lo que está en negrita, es lo que daría yo, en principio. Como habíamos dicho, Malthus, Bentham y el utilitarismo, y Say. Lo que está en rojo, supuestamente es lo que da Ricardo. Perdón, lo que da Mario. Y lo que está en azul es lo que queda por fuera de esto, que o están las lecturas, ¿sí? Por ejemplo, Bastiat, Fontunen, etcétera, España, o, y el rol de las mujeres, que hemos subido un trabajo de un estudiante del año pasado, en el pensamiento clásico, y la escuela ricardiana, que es material optativo. Eso también está subido hay un texto que está subido en el mosaico correspondiente. Vale el suyo, que lo que está como material optativo no se va a preguntar en el examen, obviamente es un material complementario para conocimiento de lo que pasó, digamos, que entre Ricardo y Stuart Mill hubo otros autores que hicieron cosas, y también hubo críticos de la escuela ricardiana, muchos de ellos que después se pueden visualizar como precursores del pensamiento marginalista. Así que la presentación esta está dividida en 3 partes. La primera dedicada a Malthus, la segunda un poquito más breve dedicada a Bentham, y la última dedicada a C. Que tiene algunas cositas más que la ley de los mercados, digamos que es la más conocida de C. Bueno, entonces empezamos con Malthus. Thomas Robert Malthus, que vivió entre 1766 y 1834, ese es el retrato más difundido. Había nacido en Surrey, era inglés, como este actor, bueno, ya me voy a acordar. Estudió en Cambridge, en el King's College, y fue becado en matemáticas. Eso le permitió acceder ahí, porque no era de la nobleza, era de la pequeña o mediana burguesía rural, digamos. Retengan esto, que tuvo una beca en matemáticas. Fue el primer profesor de economía política en Inglaterra. Fue nombrado especialmente por el primer ministro Pitt, el joven, en 1805. Y en 1798, unos años antes de esto, había publicado la primera edición del Ensayo sobre el principio de la población, que es su obra más conocida, que tuvo 6 ediciones en vida del autor. Que por supuesto hay una diferencia notable entre lo que se llama el primer ensayo convencionalmente, o sea, la primera edición, y el resto. Ya explicaremos por qué. Ahí tenemos la portada de la última edición, la edición definitiva, digamos, de 1826, todavía en vida del autor. En las traducciones modernas, o se opta por la edición definitiva, o se opta por la primera edición. Entonces uno tiene que ver, digamos, a cuál edición se refiere, porque hay, como dije, importantes cambios. Fue ordenado como clérigo anglicano desde 1788. Por eso Marx, siempre que habla de Malthus, dice el clérigo Malthus, como si fuese un insulto. En 1811 conoce a Ricardo circunstancialmente, de quien será su amigo hasta la muerte de Ricardo, en 1823, si recuerdo bien. Inclusive Ricardo le va a hacer ganar unos pesitos gracias a consejos financieros que le dará. Hay una correspondencia que fue compilada por Sarafa y Maurice Dobb, que se ha publicado, una correspondencia valiosísima para entender
las discrepancias que tenían ambos pensadores, Ricardo y Malthus. Fue padre de 3 hijos, o sea, aplicó sobre sí mismo el principio de la población, y en 1820 publica su manual o libro Principios de Economía Política, ¿sí? Que también tuvo un par de ediciones en vida del autor, además de otra cantidad innumerable de folletos, ¿no? y publicaciones menores. Y creo que murió en la ciudad de Bath en 1834, rodeado de su familia. Ahora bien, hay un debate no saldado sobre en qué medida Malthus era original en el principio de la población, ¿sí? Nosotros vamos a abarcar algunas de las influencias que, o de los precursores de Malthus, más allá de que él los hubiera citado o más allá de que él los hubiera conocido, porque no está claro en algunos casos esa circunstancia. En primer lugar, los 2 autores que él intenta refutar con el principio de la población, que son William Godwin y el Marqués de Condorcet, que, como se explica en el material subido al campo virtual, eran autores muy conocidos en la Inglaterra de su tiempo, no es el caso contemporáneo, digamos, sobre todo en 2 obras anteriores a los principios, que el Political Justice de 1793, en el cual Godwin hablaba de la perfectibilidad del género humano a futuro, y El bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, del Marqués de Condorcet, una obra póstuma escrita en la clandestinidad porque estaba prófugo de los jacobinos, en el cual da la versión moderna de lo que va a ser el progreso. Y podríamos pensar también como un antecedente de la idea positivista del progreso indefinido, ¿no?, para la humanidad. Autores italianos y norteamericanos que habían hablado sobre la población antes que Malthus. Bueno, Botero, a principios del siglo XVII, y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, que en estos textos, el de Franklin está citado en el principio de la población, no así el de Botero. Obviamente, la riqueza de las naciones, porque de algún modo, como dice el doctor Fernández López, alguna parte importante del principio aparece en germen en la obra de Smith. Para usar categorías aristotélicas podemos decir que lo que está en potencia en Smith está en acto en Malthus. Y finalmente, lo más controversial, bueno, Wallace sí está citado, varias perspectivas de la humanidad, y este autor italiano, Gian Maria Ortes, que este texto, Reflexiones sobre la población de 1790, no está claro si, aunque había sido traducido al inglés, no está claro si Malthus lo conocía. ¿Y por qué este debate? Bueno, porque ahí Ortes anticipa la idea de la disparidad de tasas de crecimiento de la oferta de alimentos y de la población. Por eso Marx lo califica a Malthus de plagiario de Ortes, porque Ortes no aparece mencionado en los principios. Ahora, hoy conocemos otros conceptos, el de descubrimiento múltiple, que no se conocían en el siglo XVIII y XIX, así que sería muy aventurado en esa parte calificarlos de plagiario, digamos. Todos ellos están muertos, así que nunca podremos reconstruir los procesos de construcción de las ideas, en tanto y en cuanto no aparezcan documentos que prueben una u otra cosa. Spiegel dice que Malthus no escribe en oposición a los criterios moderadamente optimistas de Adam Smith, sino a los más extravagantes, esa es la palabra que usa Spiegel, variantes del espíritu optimista fruto del iluminismo y de la derivación política de la Ilustración, que es la Revolución Francesa. Esta revolución había, heredera clarísima del iluminismo, como cualquier manual básico lo menciona, había deificado la razón, es decir, había elevado la razón a la categoría cuasi divina. Y una vez la razón entronizada, el progreso, o al menos así se esperaba, elevaría a la humanidad
a las mayores alturas del buen vivir, tanto material como espiritual. Fíjense ustedes, qué pretensión. Hubo profetas del progreso tanto en Francia como en la Inglaterra. O sea, la revolución tuvo un impacto impresionante entre la intelectualidad y entre las clases cultas, antes que nada, donde aquella revolución que coincide con los años de formación de Malthus era causa de grandes esperanzas entre los libertarios y de alarma entre las autoridades y sus allegados. Justamente Edmund Burke, un pasado reaccionario, escribe su famosa obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa, y Robert Paine le responde con el famoso libro sobre los derechos del hombre, donde, entre otras cosas, en 1790 preconiza una especie de renta básica universal. Cuando el país estaba rasgado por las polémicas derivadas de la Revolución Francesa y los debates sobre la misma, las opiniones podían variar incluso dentro del seno de una misma familia. Cualquier parecido con la realidad argentina probablemente no sea mera coincidencia. Así ocurrió en la propia familia de Malthus, donde su padre, Daniel, comenzó en 1796 a cambiar impresiones con su hijo acerca de los temas candentes de la época. El padre, que había sido amigo de Jean-Jacques Rousseau y conocido de Hume, como dice el texto de Keynes que ustedes tienen que leer, compartía esas visiones optimistas y se ponía de parte de lo que Godwin y Condorcet afirmaban, mientras que el hijo intentaba refutar sus argumentos. Impresionado el padre por los argumentos del hijo, le dijo: ¿y por qué no los escribes? Bueno, y así lo hizo Malthus. Este es el origen del primer ensayo, o sea, estos debates, aunque así Thomas dice en el prólogo que los debates habían sido con un amigo y no lo menciona para nada a su padre. Recuerden que la primera edición de 1798 salió en forma anónima, por prudencia. Eran años complicados. Los nombres de estos dos profetas aludidos por Spiegel, Condorcet y Godwin, hoy son recordados casi exclusivamente por los eruditos, dice Spiegel, no sucediendo así con el de quien sería su principal crítico, es decir, Malthus. Pero en la década de 1790 eran muy conocidos y sus escritos habían causado profunda impresión, al menos entre las clases cultas de Gran Bretaña. De hecho, a Paine la publicación de los derechos del hombre le costó un proceso y tuvo que escaparse a Francia. Y después, como en Francia también tuvo problemas, se fue a Estados Unidos y ahí se quedó. Por eso es uno de los padres fundadores también de la independencia. No de la independencia, pero sí de la organización política de Estados Unidos. No debe creerse que estos dos profetas estaban solos, es decir, Godwin y Condorcet. Había epígonos y había otros autores tal vez más radicales que opinaron y escribieron obras para comunicar su pensamiento. Por ejemplo, en Inglaterra, William Ogilvy, y primer discípulo de Smith, y Thomas Spence. En el material teórico se comentan algunas cosas sobre estos autores. Y en Francia, otros autores más radicalizados desde el punto de vista moderno, a los que Spiegel califica como precursores del comunismo, que son Etienne Gabriel Morelly y el abate de Mablich, este último hermano de Condillac, de los cuales hablaremos oportunamente en otra unidad. Como así también el que intentó pasar al acto, Noël François Babeuf, llamado Cayo Graco Babeuf, que inspirado por las ideas del abate de Mablich, intentó llevar a cabo una revolución que fuese un poquito más allá que la de 1789. Por ese intento fue ejecutado. Fíjense ustedes, un año antes de que Malthus publicara su ensayo. O sea que Malthus no era ajeno, al menos a estas informaciones. A este respecto, aunque mira con simpatía estas opiniones de estos profetas, no comparte para nada ese optimismo. Y entonces tiene que empezar por derribarlo. Entonces, en la introducción, bueno, mejor dicho, en el capítulo 1 del ensayo, del primer ensayo, a partir de ahora todas las reproducciones que voy a hacer de Malthus se refieren a la primera edición. Dice así: he leído con sumo agrado algunas de las especulaciones sobre la perfectibilidad del hombre y la sociedad.
Me he sentido reconfortado y deleitado por el cuadro encantador que nos presentan. Ardientemente deseo tal felices perfeccionamientos, dice. Pero veo el camino hacia ellos erizado de grandes y, a mi juicio, insuperables dificultades. O sea, me encantaría todo aquello que dicen estos profetas, pero para mí hay cierto tipo de dificultades de la realidad que impiden que tales cosas se materialicen. No puedo poner tampoco en duda el talento de hombres como Godwin y Condorcet. Condorcet ya había fallecido, digamos, pero Godwin inclusive tuvo trato personal con Malthus, como está contado en el material pedagógico. No quiero tampoco dudar de su sinceridad. A mi modo de ver, y probablemente al de la mayoría de los demás, las dificultades para llegar a una sociedad perfecta parecen insuperables. Bueno, aquí tenemos imágenes de la pobreza del fines del siglo XVIII, principios del XIX, grabados contemporáneos de aquellos momentos. Continúa entonces de la siguiente manera. Dice Malthus: creo poder honradamente sentar los dos postulados siguientes. Escuchen con atención. Sobre estos dos postulados edifica toda su construcción teórica. Primero, el alimento es necesario a la existencia del hombre. Segundo, la pasión entre los sexos es necesaria y se mantendrá prácticamente en su estado actual. Porque Godwin había hablado en su libro de la atenuación, digamos, de la atracción entre los sexos, de forma tal que no hubiera tantos nacimientos en el futuro como los había ahora, es decir, a fines del siglo XVIII. Estas dos leyes, que han regido desde los tiempos más remotos del conocimiento humano, aparecen como leyes fijas de la naturaleza. Malthus es un naturalista, además de ser un clérigo. Y no habiéndose jamás observado en ellas el menor cambio, no tenemos razón alguna para suponer que vayan a dejar de ser lo que hasta ahora han sido, salvo que se produjera un acto directo de poder por parte del ser, fíjense ustedes con mayúscula, que primero ordenó el sistema del universo y que, por el bien de sus criaturas, continúa ejecutando conforme a leyes fijas todas sus diversas operaciones. Fíjense qué notable este párrafo. Malthus es un clérigo, no es deísta, es de la fe anglicana, y cree que Dios, que es ese ser, ordenó el universo y hace una serie de tareas conforme a leyes fijas, dice. No arbitrarias, podríamos pensar. Esto es, únicamente el creador, o sea, Dios, podrá cambiar estos postulados. Entonces, consecuentemente con estos postulados, Malthus asevera que, considerando aceptados mis postulados, serían como los supuestos de un modelo, uno no los discute. Afirmo entonces que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. Vamos a repetir esto. La capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan solo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. ¿Se acuerdan que dije, retengan el dato de que Malthus ingresa a la universidad por su beca en matemáticas? Bueno, no era casual. En alguna parte dice Spiegel que, o Blau, no me acuerdo cuál de los dos, que esto, digamos, esta diferencia de tasas de crecimiento ejerció un efecto hipnótico sobre los hombres cultos de su época. Bueno, ahí tenemos una progresión aritmética que sería A más B, A más 2B, A más 3B, etcétera, donde A y B son iguales a 1. Entonces esto sería 1, 1 más 1, 2, 1 más 2 por 1, 3, etcétera. Mientras que la progresión geométrica tendría esta forma. A, AC, AC cuadrado, AC cubo, etcétera, donde A es 1 y C es 2. Entonces esto sería 1, 2,
4, 8, etc. Gráficamente, bueno, en la filmina siguiente habrá un gráfico que pido disculpas, es un gráfico hecho por mí porque no pude encontrar uno que me satisficiera en la red. Este principio, o mejor expresado, esta idea de la diferencia de tasas de crecimiento, Malthus lo infiere por una parte del primer censo de población efectuado en los Estados Unidos en 1790, es decir, 8 años antes de la publicación del ensayo, que arrojaba ese censo una tasa de crecimiento poblacional para ese país, para Estados Unidos, del 3% anual, a la que Malthus considera la máxima tasa posible, al pensar que es allí donde la población no encuentra obstáculo alguno a su expansión, al darse la producción agrícola en forma libérrima. América está presente no solo en las utopías socialistas, sino también en las utopías clásicas, desde Smith, cuando Smith pone a las colonias inglesas de Norteamérica como ejemplo de economía progresista o el crecimiento. Y como Malthus dice, bueno, allí es donde no hay obstáculos para el crecimiento de la población porque la producción agropecuaria lo permite. Ahora, esa tasa del 3% representa aproximadamente una duplicación de la población cada 25 años. Ahora bien, más allá de lo primitivo que hoy puede parecernos la recopilación estadística de ese momento, el censo en cuestión tenía una falla técnica importante, que o no fue advertida, o la ignoró, o no la consideró, como ustedes quieran. Nunca lo sabremos ahora. Esa tasa de crecimiento que arrojaba el censo no discriminaba entre el crecimiento vegetativo de la población, es decir, por diferencia entre mortalidad y natalidad, y el crecimiento por inmigración, muy importante en ese país en ese momento, lo cual puede fácilmente desarticular los cálculos malthusianos y hacer, digamos, pelota esta tasa del 3%. Ese sería el gráfico que ilustraría la diferencia, ¿no? Donde aquí tenemos en abscisas el tiempo, aquí tenemos la población y la oferta de alimentos, y claramente mientras que la oferta de alimentos crece a tasa aritmética, la población crece a tasa geométrica. Bueno, claramente la población no podría crecer a esta tasa porque la oferta de alimentos se constituiría en o el escaso crecimiento de la oferta de alimentos se constituiría en un freno para ello. Malthus postulaba que de proyectarse esa tasa de crecimiento a un país como Gran Bretaña, y suponiendo que en el mismo lapso, es decir, en esos 25 años, aumenta al máximo el área cultivada de manera de duplicar la producción, en los primeros 25 años, supónganse en este lapso, acá, entre 1 y 2, la producción de alimentos alcanzaría a cubrir el aumento poblacional. ¿Ven? Las funciones coinciden. Pero a partir de allí las curvas comienzan a separarse. Y Malthus dice que no podría imaginarse que, si la población vuelve a duplicarse en un segundo periodo de otros 25 años, de 2 a 3, acá en el gráfico, lo mismo puede hacer la oferta de alimentos. A lo sumo, acepta que podría crecer en la misma magnitud que lo hizo antes. Tomando los periodos de 25 años así inferidos, Malthus indica cómo variarían ambas progresiones, la aritmética y la geométrica, según el siguiente esquema que fue transcrito por el texto de Spiegel. Es decir, cada 25 años la población se duplica, pero los medios de subsistencia solo crecen a una tasa aritmética. Fíjense la diferencia abismal, de forma tal que si el crecimiento poblacional no fuese contenido sería 512 veces mayor en 225 años, mientras la cantidad de alimentos sería 10 veces mayor solamente. Obviamente, esto es una especulación teórica, no podría ser, nunca podría ser. Esto entonces pondría un freno, o sea, esa diferencia de tasas de crecimiento al crecimiento de la población, ya que si esta no es alimentada, no puede crecer. Entonces califica la oferta de alimentos como el freno último del crecimiento poblacional. ¿Se acuerdan? El primer postulado. Pero no el único. Malthus divide los frenos, o sea, habla de otros frenos al crecimiento de la población. Y los divide en dos. Los positivos, que actúan sobre la tasa de mortalidad aumentándola.
por ejemplo, pestes, guerras, hambrunas y miseria generalizada, y los preventivos, que son los que actúan sobre la tasa de natalidad reduciéndola, que serían los controles de la misma. Bueno, aborto, infanticidio y contraconcepción, todo lo cual engloba en la idea de vicio. No habla del infanticidio, más allá de que fuera un método practicado no solo en el Occidente, sino también en Oriente. Habla de aborto y contraconcepción, que por supuesto desde su punto de vista religioso condena. Ahora, Keynes, que escribe una biografía muy notable de Malthus y que ustedes tienen que leer, se llama Thomas Robert Malthus, el primer economista de Cambridge. O sea, Keynes lo considera un precursor suyo. El paso de Malthus desde los métodos a priori de Cambridge a la argumentación inductiva de las últimas ediciones, o sea, para Keynes la primera edición es a priorística o deductivista y las otras son inductivistas. No toda la crítica comparte esta posición. Se vio asistida por un viaje que emprendió en búsqueda de materiales en 1799 por Suecia, Noruega, Finlandia y parte de Rusia, únicos países abiertos entonces a los viajeros ingleses, y otro a Francia y Suiza durante la breve paz de 1802. Recuerden que esto coincide con el periodo napoleónico. Pero otro acontecimiento importante en esta temática sucedió en 1801, cuando Gran Bretaña realizó su primer censo de población. Según Blau, en la segunda edición del ensayo, que es de 1803, o sea, 2 años después del censo, Malthus mencionó dicho censo, pero casi no examinó sus hallazgos y no demostró ninguna conciencia de que estuviese viviendo en una época de crecimiento demográfico sin precedentes en la historia de Europa. Fernández López, por su lado, sugiere que los resultados de ese censo, al registrar un gran aumento demográfico, parecían avalar las tesis malthusianas. Sin embargo, ni Blau ni Spiegel coinciden con esta idea. De hecho, Blau demuele esto y dice que, por el contrario, los datos del censo contradecían las tesis malthusianas. Esto que ven ahí es una imagen del primer censo de Estados Unidos que fue efectuada bajo la presidencia de Jefferson. Y me parece que esto fue subastado hace poco y se pagó una fortuna por esto. Es un original. Bueno, es una foto de un original. Ahora bien, volviendo a los frenos. O sea, recuerden, escaso crecimiento de la oferta de alimentos, frenos positivos y frenos preventivos. Malthus no está de acuerdo por razones morales con el control de la natalidad, obviamente ni con el infanticidio, ni con el aborto, ni contra la contraconcepción, ni con la contraconcepción, que no quiero pensar cómo serían los métodos anticonceptivos en 1798 porque me da pavura, digamos. Entonces, en la segunda edición, introduce un freno preventivo adicional más, que él denomina la restricción moral. Supuestamente la introduce, está en el texto subido al campus, por consejo de Godwin. No lo sé. Que consiste, según sus propias palabras, en una triple condición. Al leer esta triple condición, ustedes se van a dar cuenta que para Malthus era imposible separar sexo de, digamos, natalidad. ¿Sí? Obviamente, por la forma primitiva en que los métodos anticonceptivos existían en aquel momento, ¿no? La restricción moral entonces tiene 3 patas o 3 elementos. Aumentar la edad legal para contraer matrimonio. Era tradición desde la antigüedad que las mujeres fuesen casadas, digamos por arreglos entre familias, después de la menarca, para aprovechar todo su periodo de fertilidad. Sin contar con que había una fuerte natalidad materna por las complicaciones derivadas de los partos. Es decir, crecer y multiplicados, como dice el Antiguo Testamento. Segundo, en no tener gratificaciones, es decir, relaciones, antes de ese momento, antes del momento de contraer matrimonio, y después del casamiento, no tener gratificaciones, es decir, relaciones, por fuera del matrimonio. Es decir, que preconiza la continencia prematrimonial y la monogamia absoluta sin ningún tipo de,
travesuras por fuera del matrimonio. De forma de evitar los nacimientos, ¿no? De hijos naturales, o bueno, como quieras llamarlo. Entonces, pensaba Malthus que de esta manera se eliminaba la posibilidad de nacimientos de hijos ilegítimos antes o por fuera de la institución matrimonial. Pero la cuestión con la restricción moral, en lo que a nosotros nos interesa, es que la forma de probarla, si existía o no en realidad, es imposible. Con lo cual, dicen Blau, y repite Schuster en un texto muy interesante, la teoría deja de ser tal. ¿Por qué? Porque una teoría científica se caracteriza, entre otras cosas, en la posibilidad de que la misma pueda ser refutada. En términos popperianos, una teoría científica debe ser refutable, esto es, debe estar en condiciones de ser refutada, lo que no quiere decir que pueda serlo, o que no que pueda serlo, no quiere decir que sea refutado. Pero como el argumento de la restricción moral no se puede probar de ninguna manera, pues pase lo que pase, el argumento funciona a favor o en contra, por lo tanto se pierde la capacidad de refutabilidad de la teoría de Malthus, por lo que deja de ser una teoría científica para pasar a ser una cuestión ideológica. ¿Por qué no puede probarse el argumento de la restricción moral? Porque para ello habría que observar las cifras de la población cada 25 años y cotejar las cifras de la misma, ver si se ha duplicado o no, como predecía la teoría malthusiana. Y comparar las cifras de la población con la miseria de las masas asalariadas. Si la población se había duplicado, pero no había descendido el nivel de vida de las masas, significaba que éstas habían practicado la restricción moral. Ahora, en caso contrario, significaba que no la habían practicado. Ahora, sin hacer ningún tipo de investigación adicional, es imposible probar una cosa o la otra. Con lo cual, el argumento de la restricción moral pasaba a ser una especie de argumento mágico que al explicar prácticamente todo, en el fondo, como sostiene Felix Schuster, epistemólogo fallecido ya argentino, en explicación y predicción, lo que hace es hacer desaparecer la teoría, dejando solo ideología. Si les parece bien, hacemos acá un pequeño intervalo para preguntas o comentarios. Galbraith, en su libro Historia de la Economía, dice un poco risueñamente que lo que espantaba a Malthus era la insaciabilidad sexual de la clase trabajadora. Así, en esos términos lo dice. Porque obviamente si los ricos tenían muchos hijos y los podían mantener, no había problema. El problema era si los pobres tenían muchos hijos. Por lo que vamos a ver a continuación. Si es que no hay preguntas o comentarios. ¿Siguen ahí? Sí, a mí no me termina de quedar en claro por qué cambia sobre la restricción moral el hecho de que estén mejor o peor digamos, las condiciones de vida. Como si se duplica la población en 25 años, no querría decir automáticamente que no se practicó restricción moral. No, depende de la miseria y el vicio extendidos o no en la sociedad, tal como los calificaba Malthus. O sea, depende, en términos modernos, del nivel de vida de las masas. Porque podría ser que estuvieran absolutamente empobrecidas y con una cantidad de hijos infernal. ¿Sí? O pudiera ser que no. O sea, el planteo es, si se duplica la población y están bien, quiere decir que fue un crecimiento racional de la población. Que practicaron la restricción mal, moral. Bien, ok. Si no, si están mal, no la practicaron. Ahora, para saber si practicaron o no la restricción moral, vos tenés que hacer una investigación sobre el tamaño promedio de la familia, sobre la tasa de mortalidad infantil, o sea, tenés que investigar otras variables. Que en la época en que Malthus escribía, me imagino que no debería ser del todo, digamos, debería haber muchísimas dificultades para poder hacerlo. No sé si vos veías la serie Highlander. No, algún capítulo vi, pero no la recuerdo mucho. En Highlander hay un capítulo interesante, bueno, yo era fanático de la serie,
donde, claro, ahora vivimos, viste, con documentos, con información, todo. Entonces, uno de los inmortales le dice al protagonista, le dice, pensar que hace, qué sé yo, ponele 200 años, dice, cruzábamos el río y nos cambiábamos el nombre y empezamos una vida nueva, dice. Ahora no se puede hacer eso. En los tiempos de Malthus, digamos, que desapareciera un pobre o que apareciera uno, era un dato que no aparecía en las estadísticas, digamos. Hoy No, probablemente aparezca, digamos. Entonces podíamos y calcular la más, tasa de mortalidad, el tamaño promedio de las familias, la tasa de mortalidad de las mujeres en los partos, bueno, y todo lo que a vos se te ocurre. y más allá de eso, incomprobable si no creció la población porque, o sea, porque se practicó la restricción moral o porque se practicaron infanticidios, que es lo que él consideraba como imposible, y Bueno, sucedía en los hechos, digamos. los infanticidios eran el método tradicional chino. No es un invento de los comunistas, digamos. La China tradicional se practicaba, lo cuenta Adam Smith en La riqueza de las naciones. Y el que ejecutaba a los niños era una persona de prestigio en la sociedad tradicional china. Cuando toma el poder la revolución de 1949, lo primero que hacen es, obviamente, penalizarlo. Pero en las zonas rurales se seguía practicando. Y cuando aplican la política malthusiana de un solo hijo por pareja, en las zonas rurales, cuando esa nacida era una niña, que en la sociedad china tradicional sigue siendo considerada inferior, digamos, en el mejor de los casos la abandonaban a la niña, pero en muchos otros casos la sacrificaban. O sea, Y así están la mitad de los chinos sin poder casarse porque no se encuentran seguía esposa. Porque... practicando el infanticidio clandestinamente. Se calcula que para el año 2050 va a haber 400 varones chinos, perdón, 2030, no sé cuántos millones de varones chinos que no van a poder encontrar pareja heterosexual en su país, por las consecuencias de esta política, digamos. Porque en los últimos años, con el refinamiento de las técnicas de fertilización y todo lo demás, las parejas elegían el sexo de su hijo, entonces tenían varones. Sí, sí, todo eso va a pasar. ¿Algo más? Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros. Digamos, ¿qué consecuencias prácticas obtenía Malthus de esta teoría? Que la forma en que había que ayudar a los pobres, que eran los que tenían la mayor cantidad posible de hijos, no era dándoles ayuda, alimentos, alojamiento, etcétera, como preveían las leyes de pobres, las Poor Law, que existían en Inglaterra desde la época de Isabel I, porque si había muchos pobres era por la imprevisión de sus padres y por lo tanto no tenían derecho a participar del banquete de la vida. Por lo tanto, debían abolirse las leyes de pobres vigentes en su tiempo, porque caso contrario le estábamos dando como sociedad a los pobres la señal de que podían tener cualquier cantidad de hijos, ya que el Estado, a través de las parroquias, los sostendría. Las parroquias, recuerden ustedes que la iglesia anglicana es la iglesia nacional inglesa. El jefe de la iglesia anglicana es el rey o la reina de Inglaterra. Por eso hay un vínculo estrecho entre las parroquias anglicanas y el Estado. Y de hecho, en 1834, cuando se modifican las leyes de pobres, se hacen en el sentido, no en todos, pero en un sentido que Malthus hubiera aprobado. Este es un párrafo del propio autor que muestra la implicancia del argumento malthusiano, que fuera insertado en la segunda edición, según afirma Keynes, contra las ideas de Paine, porque Paine era un igualitarista. Escuchen con atención. Un hombre nacido en un mundo que ya es propiedad de otros, si no logra obtener subsistencia de sus padres, a quienes puede en justicia demandar, y si la sociedad no requiere su trabajo, no puede pretender el derecho a la menor porción de alimentos, y de hecho no tiene nada que hacer allí donde está. En el ingente banquete de la naturaleza, no hay para él un puesto vacío.
Ella, es decir, la naturaleza, le ordena salir. Y pronto ejecutaría ella misma sus órdenes si él, es decir, si ese señor que no tiene derecho a la vida, no logra despertar la compasión de algunos de sus invitados. Si estos invitados se levantan y le hacen un hueco, otros intrusos aparecerán inmediatamente en demanda del mismo favor. Siempre que llego a este párrafo me acuerdo de la canción del Nano. Disculpe el señor si ha llenado de pobres el recibidor. La noticia de una provisión para todo el que acuda llena la sala con numerosos pretendientes. El orden y la armonía del festín desaparecen. La plétora, es decir, abundancia, que antes reinaba se convierte en escasez. Y la felicidad de los invitados se destruye ante el espectáculo de miseria y desamparo en cualquier punto de la sala y la clamorosa impertinencia de quienes están justamente indignados por no encontrar la provisión que se les había habituado a esperar. Es decir, los que sí participaban del banquete. Los invitados reconocen demasiado tarde su error al desatender las estrictas órdenes contra todos los intrusos dadas por la gran señora del banquete, es decir, por la naturaleza, quien, en el deseo de proporcionar abundancia a sus huéspedes y sabiendo que no puede proveer a un número ilimitado, rehúsa humanamente admitir nuevos partícipes cuando ya está completa su mesa. La claridad conceptual y expositiva de los primeros clásicos habla por sí misma. Todos los subrayados son de la cátedra, son míos, y cabe agregar que la dureza de este párrafo debe haber impresionado a los propios amigos de Malthus, ya que él mismo desapareció en las ediciones posteriores. Bueno, aquí tenemos un pensamiento reaccionario, conservador, y que nuevamente cualquier semejanza con la vida moderna no es mera coincidencia. Hay muchos que son malthusianos sin saberlo. En el siglo XXI. En el año 2021, en el mes de abril. Y coincidentemente con Malthus también suelen estar en contra del aborto, ¿no? Pero que se mueran de hambre, pero no que se aborten. Justamente. Claro, que no usen anticonceptivos, pero matemos a todos los pobres. Matémoslos, sí, efectivamente, matémoslos. Que mueran todos los que tengan que morir. Tengo una pequeña cita. ¿Cómo? No, que es peor, digo, porque un sicario de última me parece que es tener más compasión matar a alguien que dejarlo morir de hambre. Bueno, son dos formas de morir. Yo, si tuviera que optar, no optaría por ninguna de ellas. Sí, agrego una pequeña cita sobre la opinión de Malthus sobre las leyes de pobres. Dice en el ensayo: para poner remedio a los frecuentes infortunios del pueblo, fueron instituidas en Inglaterra las leyes de pobres. Pero es de temer que si bien estas leyes han aliviado un poco la intensidad de algunas desgracias de carácter individual, en cambio han extendido el mal general sobre una superficie mucho mayor. Es un tema de frecuente conversación y mencionado siempre en términos de gran sorpresa, que a pesar de la inmensidad de la suma recogida anualmente en Inglaterra para la asistencia de los pobres, continúe siendo tan penosa su suerte. O sea que la culpa de que haya tantos pobres la tienen las leyes de pobres. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Perdón? No, perdón, buen tipo dije. Ah, sí. Probablemente fuese una buena persona, pero bueno, pensaba esto. A ver, verbalizó lo que la clase alta británica pensaba en ese momento. ¿Leyeron cuentos de Navidad de Dickens? ¿O vieron alguna de las versiones fílmicas? ¿La versión de Los Simpson cuenta? No, eso es una parodia, no. Entonces no. Bueno, busquen cualquiera. Inclusive hay una donde hacen dialogar a Dickens con sus personajes. El señor Scrooge, el malo de la película, es Malthus. O mejor dicho, es un homo malthusiano, si ustedes quieren.
Y justamente Dickens era uno de los más férreos opositores, el escritor británico Dickens, a las teorías de Malthus y a las consecuencias o las implicancias de la misma. Y lo denuncia en varias de sus obras. ¿Sí? Obviamente lo denuncia a través de la trama, no dice Malthus es malo, no, lo denuncia a través de la trama. ¿Cuál es la consecuencia en términos económicos de la teoría de la población o del principio de la población? El salario de subsistencia, el cual opera en el largo plazo. Veamos otra vez las palabras de Malthus. Supondremos, dice, que los medios de subsistencia de un país determinado son los justos para asegurar el largo sustento de la población. La constante fuerza del crecimiento de la población, que como hemos visto, actúa incluso en las sociedades más viciosas. La cuestión del vicio para Malthus era terrible, digamos. El vicio es la promiscuidad, para decirlo en términos, ¿no? O como lo dice Galbraith, la insaciabilidad sexual de la clase trabajadora. Hace que el número de habitantes aumente más deprisa que los medios de subsistencia. El alimento que aseguraba el sustento de 7 millones de personas tendrá que distribuirse ahora entre 7,5 u 8 millones. Los pobres vivirán por consiguiente mucho peor. Y muchos de ellos se verán abocados a la más angustiosa miseria por ser el número de trabajadores superior a las posibilidades de absorción del mercado laboral. El precio del trabajo tenderá a disminuir, mientras que los precios de los productos alimenticios tenderán a subir. Fíjense ustedes qué notable el análisis económico que hace en 1798. O sea, primero por exceso de demanda en cuanto a los alimentos, por el crecimiento de la población, que la oferta no puede responder. La oferta de alimentos es rígida en el corto plazo, la demanda crece, esto se traduce en aumento de precios. Y por otro lado, en el mercado de trabajo tenemos un exceso de oferta de trabajo, lo cual hace que los salarios tiendan a la baja. Continúa Malthus. El obrero, pues, se verá obligado a trabajar más para ganar lo mismo. Durante este periodo de escasez, son tantas las dificultades que hay que vencer para mantener una familia, que los matrimonios se hacen menos frecuentes y la población deja de aumentar. Mientras tanto, el bajo precio y la abundancia de la mano de obra, y asimismo la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo, incita a los cultivadores a aumentar el número de sus braceros. Los cultivadores son los capitalistas o dueños de la tierra que administran los campos, digamos, ¿no? Los braceros son, bueno, los que usan sus brazos para trabajar. A roturar nuevas parcelas y a abonar y mejorar las que ya tienen en cultivo. De tal suerte que eventualmente la producción de alimentos alcance de nuevo la proporción respecto a la población que tenía al iniciar nuestro análisis. O sea, que alcance ahora, ¿sí?, el aumento de la oferta de alimentos para alimentar a los 7,5 u 8 millones hipotéticos de Malthus. El obrero vuelve a vivir en condiciones de relativo confort, con lo cual la tensión restrictiva de la población se afloja de nuevo, volviendo a iniciarse el mismo proceso alternativo de progreso y retroceso de la felicidad humana. Esta es la dinámica poblacional que incorpora Ricardo en su libro. Entonces, de alguna manera, el salario de mercado tiende a oscilar en torno al salario de subsistencia. En el límite, es decir, en el largo plazo, el salario debe coincidir con el salario de subsistencia para que no se produzcan estos fenómenos de retroceso en el nivel de la felicidad, como dice Malthus. Los frenos positivos, entonces, son la guerra, el hambre, las enfermedades, y los frenos preventivos serían la anticoncepción, el aborto, bueno, el infanticidio, claro, y la restricción moral. Su análisis pivotea sobre la restricción moral porque condena tanto la anticoncepción como el aborto. El principio de la población se incorpora al análisis clásico. ¿Quién lo hace? Ricardo. Y lo incorpora acríticamente, tal como viene. Y lo usa para justificar cómo se reparte el producto después de pagar la renta de la tierra. Es decir, después de pagar la renta de la tierra, lo que queda va a beneficio más salario. Entonces, ¿cómo se distribuyó cómo se estableció la renta de la tierra? Por el principio de la productividad marginal, diríamos. ¿Cómo se va a pagar, a determinar el salario? Bueno, fácil. Es el salario de subsistencia medido en granos por la cantidad de población. Eso me da la masa salarial. Entonces tengo el principio de la población aplicado a la determinación de la masa salarial. Y lo que queda, principio del excedente, es el beneficio.
y a través de él es transmitido a los discípulos de Ricardo, algunos de los cuales van a discutir el principio de la población. Spiegel afirma que las sucesivas ediciones del ensayo, fueron 6 en vida de Malthus, 1798, 1803, 1806, 1807, fíjense los años de las invasiones inglesas, ¿no? 1817 y 1826, la definitiva que ya mostramos, se caracterizan por la adición de nuevo material, que hacía disminuir la relevancia dada inicialmente a las ideas de Godwin y de Condorcet, escritores que, en forma paulatina, habían dejado de estar en boga, justamente por la derrota de la Revolución y de Napoleón. Las ideas de Thomas Paine, y más tarde las del socialista británico Robert Owen, de quien hablaremos, sirvieron a Malthus como nuevos objetos de crítica y réplica, razón por la cual el autor alemán Spiegel lo considera a Malthus como el primer crítico académico del socialismo británico. Merece destacarse que el pensamiento de Malthus ejerció una influencia decisiva en la formación de la teoría de la evolución. Los exponentes del control de la natalidad veían en esta doctrina malthusiana, privada de su tercer freno, es decir, de la restricción moral, la inflexible expresión de la necesidad biológica, es decir, de un determinismo que hacía del hombre una desesperanzada víctima de la miseria que le imponían las inexorables fuerzas de la naturaleza. Es decir, los impulsos al control de la natalidad nacen en la Inglaterra de estos momentos, antes del reinado de la reina Victoria, justamente porque están convencidos de las previsiones de Malthus, o de las predicciones de Malthus. Y para impedirlas, entonces, difunden los métodos de control de la natalidad, entre ellos el muy joven John Stuart. La lucha por la existencia de Malthus y su progresión geométrica fueron de enorme importancia para el desarrollo de la biología del siglo XIX. Tanto Charles Darwin como Alfred Russel Wallace, que llegaron cada uno por separado a la teoría de la evolución, rindieron un pleno y apreciativo reconocimiento a la deuda que tenían con Malthus en la formación de sus propias teorías. Insólito. El primero, Darwin, según su propia confesión, se dio cuenta en 1833 de la luz que la teoría malthusiana podría arrojar sobre la evolución de las plantas y de los animales para aplicar al estudio de la enorme cantidad de muestras que había recogido en su célebre viaje a bordo del Beagle. Hay una película muy linda que se llama La Odisea de Darwin, que narra, obviamente desde el punto de vista británico, este viaje. El canal de Beagle se llama Beagle justamente porque fue recorrido por el capitán Fitzroy, que era el comandante de este barco, que paró en las Malvinas en 1833, y esas páginas del diario de viaje de Darwin no aparecen, nunca aparecieron. Años más tarde, el naturalista y sociólogo Herbert Spencer aplicaría las ideas de aquellos, referidas a plantas y animales, a las luchas por la vida social y económica del hombre, generándose así el tristemente célebre darwinismo social. Mecanismo de selección natural para la supervivencia del más apto, según la expresión del propio Spencer. Así, concluye Spiegel, el círculo había de dar una vuelta completa regresando de nuevo a Malthus. El autor alemán, Spiegel, omite seguramente por vergüenza, esa es mi opinión, que los nazis llevarían esa idea spenceriana a la de la supervivencia del más fuerte, identificando a lo que llamarían la raza aria con la destinada no solo a sobrevivir, sino a sobresalir sobre el resto, cosa que no está implícita de ninguna manera en la teoría de Darwin. Según Spiegel, ningún economista del siglo XIX que quisiera estudiar el tema de la población podía escapar de la influencia de Malthus, sea para aceptarla o sea para rechazarla. Entre 1820 y 1840, Nassau Sr., William Lloyd y Richard Jones, este último sucesor de Malthus en su cátedra, después del fallecimiento de Malthus, abrieron el camino para modificar la doctrina malthusiana, al negar que sus tres frenos fueran los únicos que podían existir. Así, Senior agregó a los frenos malthusianos el gusto por el confort y comodidades adicionales, propio de las clases altas, que en una sociedad progresiva podían ser compartidos también por las clases trabajadoras, y de esa forma tendrían menos hijos.
Por su parte, Lloyd creía que el deseo de emular a los demás llevaría a los hombres a la prudencia y tendría menos hijos. Y Jones, finalmente, llegó a formular su propia ley de la población, diferenciándose claramente del clérigo anglicano. Conforme fue transcurriendo el siglo XIX, la expansión de la producción agrícola y las mejoras en los transportes arrojaron dudas sobre la insuficiencia de las cantidades de alimentos, lo cual, junto con la difusión del control de la natalidad en el oeste y norte europeos, eclipsaron la autoridad de Malthus en este tema. Revivió, sin embargo, a partir de la Gran Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial, y el propio Keynes así lo destaca en un párrafo de su obra de 1919, Las consecuencias económicas de la paz, varios años antes de escribir su ensayo biográfico sobre Malthus, el que ustedes tienen que leer, que es de 1933. Antes, Marx, por ejemplo, es absolutamente cruel con Malthus. Ya dijimos que lo llamaba el clérigo Malthus como si fuese un símbolo de desprecio. Creía, como Godwin y Condorcet, en la perfectibilidad humana, obviamente era heredero de la Ilustración, y era absolutamente contrario a las tesis malthusianas, y postulaba que no existe una ley general o universalmente válida de población, como decía Malthus, sino que cada modo de producción tenía su propia ley particular de población, concepto que después los herederos de Marx no desarrollaron. Trataron de desarrollar, pero no lo pudieron lograr, aunque en el caso chino debieron aplicar numerosos métodos preventivos, digamos, de tipo malthusiano, para impedir que la población creciera por encima de las subsistencias, como hubiera planteado Malthus. ¿Por qué Malthus es tan tercamente sostenedor del crecimiento aritmético de los medios de subsistencia? Bueno, porque es un sostenedor del principio de los rendimientos decrecientes, que opera en el sector agrícola, que es el encargado de suministrar alimentos. Él no cree, o al menos no lo incorpora en su análisis, en el progreso tecnológico, que desplazaría permanentemente la función de producción agropecuaria hacia arriba, impidiendo que llegase el momento del inicio de esos rendimientos decrecientes. Pero la propia historia demostró que los alimentos crecieron a una tasa geométrica. Hay un estudio publicado en la revista británica The Economist el 16 de noviembre de 1996, para el caso de un periodo de 25 años en un grupo seleccionado de países, en los cuales se verifica el caso inverso al postulado por Malthus, ya que los alimentos crecieron a una tasa geométrica y la población a una tasa aritmética. Y tenemos que pensar que ese crecimiento a tasa geométrica de los alimentos básicamente lo es por el progreso tecnológico. Malthus murió, no así el malthusianismo, ya que en pleno siglo XX tuvo numerosos reconocimientos y autores que volvieron a postular cosas similares. El famoso informe Meadows del Club de Roma de los años 70, edición española llamada Los límites del crecimiento, postula entonces que la explosión demográfica y la contaminación son los grandes problemas del siglo XX. Bueno, ahí termina el principio de la población y veríamos algo de la teoría económica malthusiana. Si es que no hay más preguntas o comentarios. Entonces, el postulado malthusiano, más allá de que nos interese o no la figura de él, nos sirve para entender la determinación de la masa salarial en la teoría ricardiana, de la distribución. ¿Estamos bien? Consulta, Marcelo. Sí. Porque digamos, lo que plantea Malthus, en la realidad, por lo menos hoy, se da exactamente al revés. Digo, las poblaciones más desarrolladas materialmente son las que están teniendo problemas, incluso de que tienen menos natalidad de la que necesitan para mantener, sobre todo, sus sistemas previsionales. Y en los países más pobres, digamos, se dan mayores tasas de natalidad. ¿En esa época no sucedía esto, o él no lo quiso ver, o qué es lo que pasaba, digamos? ¿Por qué no, digamos, hoy es tan claro que en realidad en los países ricos hay mucho mayor control de la natalidad? Hay una correlación inversa. Primero, no vas a comparar los métodos anticonceptivos de hoy con los de hace 200 y pico de años. Y segundo, hay una correlación inversa entre tasa de natalidad y desarrollo económico. ¿Sí? No solo observada entre los países, digamos, un país como Argentina, ¿sí? Donde en general las familias no tienen, digamos, mi mamá tuvo 10 hermanos, ¿sí?
y yo tengo solamente una hermana. ¿Está bien? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y yo, digamos, no conozco familias de 6 o 7 u 8 hijos, digamos. Sé que existen, pero no, en mi núcleo por lo menos no las conozco. Lo máximo que conozco son familias que tienen 4 hijos. ¿Sí? Y ¿Qué tal? Me presento el mayor de 6 hermanos. Ahora conoce una familia. Bueno, en tu generación, hay muchas chicas y muchachos que directamente no quieren tener hijos. ¿Para qué traer hijos a este mundo? Yo tengo dos de mis 3 hijas plantean eso. Digamos, con gran pesar para mí, pero ese es otro debate, digamos, ¿no? Así que esa correlación inversa que fue observada por muchos demógrafos como Josué de Castro, decían, no, mirá, ¿no querés que haya explosión demográfica? Bueno, impulsar el desarrollo económico. A medida que se impulse el desarrollo económico y la educación y la difusión de métodos anticonceptivos voluntarios, bueno, las familias tendrán menos hijos. Punto. Sin ningún tipo de coerción ni cosas por el estilo, ni esterilizaciones forzosas como hacían los yanquis en varios países como Bolivia y otros, o Pakistán, en la década del 60 y 70. Hay una película sobre eso. Sangre de Cóndor se llama. Está inspirado en un caso verídico. Malthus pensaba que la realidad británica se podía extender al resto del mundo. O sea, las mujeres parían hijos, todos los que podían, y sobrevivían los que podían. Lo dice Smith en La riqueza de las naciones. No sé si mencioné esto. Dice Smith en alguna parte. No es raro recorrer las Highlands, es decir, las tierras altas escocesas, y encontrar familias que han tenido 20 o 22 hijos, de los cuales solamente 1 o 2 han llegado a la etapa adulta. Smith lo decía. O sea, esto es lo que obviamente Malthus había leído y podía haber visualizado. ¿Y por qué solamente 1 o 2 habían llegado a la etapa adulta? ¿Qué había pasado con el resto? Decímelo, ¿qué había pasado? Y se murieron. Claro. O bien se murieron por enfermedades, las tasas de mortalidad infantil eran obscenamente grandes, o bien en los periodos de crisis no podían ser alimentados y se morían de desnutrición. Le pasaba a la familia, esto está atestiguado por numerosas, inclusive por los informes oficiales británicos, que las familias de las clases trabajadoras, la madre tenía que elegir a quién alimentaba. ¿Viste como ahora dicen que por la pandemia hay hospitales que hay que elegir a quién le damos el respirador y a quién no? Porque el recurso escaso era ese. Bueno, en aquel caso, las madres tenían que decidir a cuál de sus hijos dejaban de alimentar. Y yo razono yo que lo más racional era dejar de alimentar a aquel que tenía menos posibilidades de supervivencia. ¿Me explico? O Sí, sea, sí, perfecto. millones de personas se vieron enfrentadas a esta disyuntiva y ojalá no se vean enfrentadas hoy, digamos, porque sería horroroso tener que vivir o irse a dormir pensando eso, digamos, hoy, digamos. Probablemente pase, pero preferiría no saberlo, como dice el refrán. Ahora, hay una a favor de Malthus, lo que hay que decir es que si uno ve en el largo plazo la tasa de crecimiento que se puede deducir de la composición de la población, da una función exponencial. ¿Sí? Obviamente, nada que ver con el periodo de los 25 años ni cosas por el estilo, pero da una función exponencial. Ahora, y digamos, si somos casi 8.000 millones y se mueren de hambre 10 millones de personas al año, más o menos, significa que la oferta de alimentos ha respondido bastante bien. ¿Me explico? Y lo que te digo son cifras de las Naciones Unidas, digamos, no estoy inventando nada. Ahora, ¿cuánto tiempo más el planeta, otra variable que Malthus no considera,
permitirá sostener este crecimiento de la población, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No creo que mucho, pero... Bueno, quizás esto sea una peste regulatoria enviada por el ser, como diría Malthus. Sí, los ateos no pensamos eso. Bueno, yo escuché cuando leías recién lo de la naturaleza, la frase esa de Malthus, yo he llegado a escuchar en la tele como que hay gente que plantea que es el planeta o la naturaleza que mandó este virus porque éramos muchos y muchas personas y no, en un futuro iba a faltar el agua y todo lo que se está planteando ahora. Y se dijo como que fue la naturaleza, literalmente la frase de Malthus que leíste hace un ratito. Sí, un mecanismo de homeostasis, digamos, de autorregulación. Sí, yo también lo he escuchado. Es más, yo lo he llegado a pensar, digamos. Y también he llegado a pensar que el virus es un virus de diseño, digamos, ¿no? Porque la velocidad a la que muta es algo pasmoso. Pero bueno, no sé cuándo lo sabremos, todo eso. Sí, Sé que sobre eso hay estudios. Me dijo el otro día una infectóloga conocida que hay un montón de institutos que están analizando si es un virus de laboratorio o no. Porque bueno, es una duda que tiene todo el mundo. Así que se está estudiando. Sí. No sé si alguna vez lo sabremos o alguien frenará que no se sepa nunca. Digamos, por de pronto la tasa de letalidad del virus es inferior al de la gripe española, ¿no? Que fue la última gran pandemia que hubo hace un siglo, digamos. En aquel momento la gripe española afectó, se calcula, 1/3 de la población mundial. Más o menos 1.800 millones de personas eran en aquel momento. 1/3 serían 600 millones, ¿no? Y, por suerte se desarrolló un poco la medicina desde ese entonces. Claro, bueno, en aquel momento había solamente 2 vacunas. La vacuna antivariólica y la vacuna antirrábica, nada más. Fíjate vos, todas las otras vacunas vinieron después. Y la gripe española causó, no se sabe bien, entre 50 y 100 millones de muertos. O sea que si hubo 600 millones de afectados y poner el mejor número, digamos, 50 millones de muertos, es más o menos el 8% de tasa de letalidad. Esta es el 2 y pico. Lo que pasa es que la gripe española se cebaba más entre la gente joven, de 20 a 40. Y el COVID hasta ahora se ceba más en la gente más grande. Aunque las cepas nuevas, obviamente, el virus, ¿qué quiere hacer? Como lo explicaba en la película Matrix, y ya lo conté, reproducirse y crecer. Bueno, si no puede hacerlo en los organismos más viejos, lo hace en los organismos más jóvenes. Bueno, pero nos fuimos de Malthus para pasar a la contemporaneidad. ¿Podemos volver a Malthus? ¿Alguna cosita más sobre este autor tan simpático? Sí, tengo una pregunta, Marcelo. Uh-huh. Malthus, que sostenía la existencia de un salario de subsistencia, o sea, que los trabajadores puedan subsistir, ¿él contemplaba al trabajador y un hijo? ¿O... Sí, claro, no. El salario de subsistencia clásico es el que permite no solo la subsistencia, sino la reproducción de la fuerza de trabajo. Sí. Eso está claro. Claro, pero digamos, lo limitaba a un hijo, digamos, a que un hijo ocupe el lugar del trabajador que está actualmente trabajando. Eso no igualmente... te lo sabía responder, no lo sé. Pero claro. en el mundo real eran pocas las familias con un solo hijo, digamos. Bueno, no, obvio, en ese momento. A lo sumo eran familias con un hijo sobreviviente. ¿Sí? Pero... Claro. A ver, normalmente los métodos de regulación de la natalidad no solo son costosos, no son gratuitos, salvo que el Estado así lo disponga. Por lo tanto, las familias pobres no disponían de, si apenas podían alimentar a sus hijos, no disponían de recursos para comprarlos, digamos, ¿no? No, pero es una pregunta interesante la tuya, pero no estoy en condiciones de responderla, no lo sé. Lamento.
Lo agarraste al profesor en una. Mirá, 5 puntos, No. 5 puntos para Gryffindor por eso. No, viste, salía más que nada a raíz de que hoy en día se consideran salarios mínimos, digamos, en relación a una familia de 4 personas, si no me equivoco. El caso argentino, sí, la familia tipo es papá, mamá y 2 hijos en edad escolar. Claro, Claro, por ahí eso es cada vez fue menos la mutando familia más. tipo. Pero esa Claro, construcción de la familia tipo es una construcción teórica, digamos, o empírica, si vos querés, pero nada más. O sea, cuando yo era más jovencito, esa familia estaba muy difundida, digamos, ¿no? Papá, mamá y lo que se llamaba entonces el casalito. Un hijo y una hija. O una hija y un hijo. Hoy eso ya no existe. O sea, sigue habiendo familias de esa composición, pero cada vez menos. Hay familias homoparentales, monoparentales, como la del señor Prete, que tiene 6 hijos, o que tienen un solo hijo, o no sé qué cantidad de personas que viven solas. ¿Sí? Una proporción importante de personas que viven solas. Eso no es la familia tipo. O directamente la familia ampliada, que por razones de déficit habitacional viven todos juntos, 3 o 4 generaciones en un mismo hogar. sin hablar. Y también la esperanza de vida, de cómo ha cambiado. Ha cambiado. Que como vos decías, que en ese momento por ahí tenían 5 hijos y llegaba uno solo vivo a la etapa adulta. Uh-huh. Y un hombre de 65 años como yo en aquel momento era un viejo decrépito, un anciano, digamos. Y yo cada vez que me acuerdo que estoy en la franja de los adultos mayores, me agarra, viste, un ataque de caspa, quiero matar a alguien. ¿Qué adulto mayor? Nada que ver. ¿Me explico? No sé, no sé si me entenderían esa. Son muy jóvenes ustedes. Pero desde el punto de vista estadístico, los mayores de 60 somos adultos mayores. Pero viste, la expresión adulto mayor tiene no voy a decir peyorativo, pero tiene un matiz como de compasivo, digamos. Los demás miran a los adultos mayores, el abuelito, pitota el abuelito. ¿Qué abuelito? De ninguna manera. Bueno, me fui de tema, perdón. Y esto queda grabado, lamentablemente. ¿Podemos seguir o hay alguna otra inquietud? Bueno, tomaré eso como un podemos seguir. Spiegel nos informa que la publicación en 1820 de los Principios de Economía Política de Malthus fue la culminación de una serie de estudios teóricos cuyo germen ya se encontraba, como hemos podido apreciar en algunos de los párrafos leídos, en algunos de los capítulos del ensayo de 1798. Por ejemplo, al discutir los efectos que las variaciones en el socorro de pobres, es decir, en las leyes de pobres, es decir, en la renta transferida, que al discutir los efectos que las variaciones en el socorro de pobres, es decir, en la renta transferida, tienen sobre los precios. Volvió a este tema en sus investigaciones sobre las causas de los actuales altos precios en las provisiones de 1800, 2 años después del ensayo, en el cual no solo relacionaba las variaciones de los precios con los cambios en los ingresos, sino que también rechazaba explícitamente la interpretación que ve en los cambios de los precios un fenómeno monetario antes que otra cosa. Fíjense, no era cuantitativista. Estas opiniones malthusianas chocaban con la opinión de sus contemporáneos, que atribuían el alza de los precios a las actividades de los monopolistas y especuladores, o que veían en él simplemente un reflejo del aumento en la cantidad de dinero, como preconiza la teoría cuantitativa. Según Spiegel, este folleto muestra un Malthus fuertemente especulativo, es decir, especulativo en el sentido teoricista, vinculado a una característica que después será atribuida a Ricardo, entre otros por Schumpeter: la construcción de modelos basados en casos extremos. Al respecto, Malthus opinaba que, en la complicada maquinaria de la sociedad humana, el efecto de cualquier principio particular escapa con frecuencia a la observación, incluso del más atento observador, cuando no se exagera llevándolo hasta sus extremos. Fíjense ustedes.
Es un precursor de los modernos constructores de modelos. Ahí tenemos una portada de la edición definitiva de 1836 de los principios de economía política de Malthus. Para saber de quién es esta firma, esto parece ser alguien que lo compró en el siglo, lo compró la edición en el siglo XX y la firmó. El capítulo 15 del primer ensayo de 1798 arroja nueva luz sobre el ahorro, que es interpretado, en opinión de Spiegel, más en concordancia con las ideas modernas que las de Adam Smith. Cuando Spiegel dice ideas modernas, está pensando en el pensamiento keynesiano. Smith había exaltado las virtudes de la parquedad, es decir, de la frugalidad, y había dicho que los ahorros se transforman inmediatamente en inversiones, camino que también seguirían Say y el grueso de la escuela clásica. Malthus, por el contrario, distingue ahí el frugal hombre de negocios de Smith del avaro que atesora sus ahorros con adversas consecuencias para la economía. El que atesora, dice el clérigo anglicano, cierra bajo llave la facultad de producir mercancías. Caramba, el que atesora perjudica la producción, está diciendo. Estas aportaciones tempranas de Malthus, su insistencia en los ingresos, es decir, en la demanda efectiva, como determinante de los precios y su interpretación del ahorro, son más notables, porque fueron hechas en esos años cuando era todavía un pensador aislado, es decir, antes de conocer a Ricardo, sin el estímulo de la fuerte discusión sobre cuestiones económicas que habría de comenzar pocos años más tarde. En la segunda década del siglo XIX, cuando ya lo conoce a Ricardo, escribió varios folletos, uno de los cuales, Observaciones sobre los efectos de las leyes de grano de 1814, contiene probablemente la primera, escuchen esto, la primera referencia en la economía política inglesa a la utilidad del cálculo diferencial en la teoría económica, cuando expresaba que muchas cuestiones, tanto morales como políticas, parecen ser de la naturaleza de los problemas de maximis et minimis de las fluxiones, máximos y mínimos de las funciones. En ellos hay siempre un punto en el que un cierto efecto alcanza un punto máximo para ir disminuyendo gradualmente a partir de dicho punto. Otra vez, no en vano fue becario en matemáticas en Cambridge. Esta referencia al cálculo, bueno, no era casual, ya que su interés por la materia se remonta a sus años estudiantiles en Cambridge. Sin embargo, no siguió por ese camino en su madurez, al volverse crecientemente escéptico respecto a los instrumentos mecánicos de análisis. En su libro Principios de 1820 explicaba que la ciencia de la economía política se parece más a las ciencias morales y políticas que a las matemáticas. Bueno, caramba. No sería estrictamente un precursor del neoclasicismo. Más importante es su contribución a la teoría de la renta. Entiéndase, renta diferencial. Sucedió en Inglaterra que durante el periodo de las guerras napoleónicas la producción agrícola se había incrementado y también le había ocurrido otro tanto a las rentas agrarias conforme se iban cultivando tierras de calidad inferior. Es decir, que el modelo ricardiano se basa en hechos empíricos. A menos que estas tierras permaneciesen improductivas, los derechos sobre la importación del trigo parecían indispensables. El problema de las rentas altas y el de la protección agrícola quedaron, según esto, relacionadas entre sí. Los que estaban a favor del uno no podían ponerse fácilmente en contra del otro. El estudio de la renta absorbía los mejores cerebros de la economía inglesa y así, en 1815, nació la moderna teoría de la renta. El mes de febrero de ese año vio la publicación de 4 folletos, de 4 autores diferentes, que enunciaban cada uno por separado el principio de la renta diferencial, que estaba ya por entonces en el aire, acota Spiegel. Malthus puede reclamar la propiedad, puesto que su investigación sobre la naturaleza y el progreso de la renta fue publicado a primeros de dicho mes, antes que los otros escritos de Edward West, Robert Torrens y el propio Ricardo. Estos son los autores menores de la escuela ricardiana. Malthus había prestado atención al asunto en sus conferencias y en la tercera edición de su ensayo, en 1806, había afirmado que
El precio es siempre el que determina la renta de la tierra y no la renta de la tierra la que determina el precio. Ricardo, con su generosidad característica, dice Spiegel, reconoció la deuda intelectual que tenía con aquel, aunque la teoría es más conocida como ricardiana que como malthusiana. Los principios de Malthus tuvieron dos ediciones, la de 1820 y una segunda póstuma de 1836, cuya foto mostramos. En ellas quedó evidenciada una serie de diferencias doctrinales que su autor tenía con Ricardo, cuyos principios fueron publicados en 1817, que fueron además discutidos ampliamente en la vasta correspondencia mantenida entre ellos, que como dije antes fue publicada en el siglo XX. Estas diferencias se relacionan básicamente con dos cuestiones, la teoría del valor y la teoría de la demanda global, si así podemos denominarla, porque obviamente el concepto de demanda global no existía en aquel momento. Malthus trabajó con la teoría del valor en los principios en su ensayo sobre la medida del valor de 1823 y en otro texto, Definiciones de Economía Política de 1827. El clérigo anglicano, siguiendo a Smith, prefería como medida del valor el trabajo exigido o demandado que no era independiente de la distribución, mientras Ricardo resaltaba el trabajo incorporado, camino que después va a seguir Marx, que dependía únicamente de las técnicas de producción. Otras diferencias entre ambos eran las siguientes. En primer lugar, Malthus incluía la renta entre las retribuciones importantes que daban lugar al precio de una mercancía, mientras que Ricardo la excluía razonando sobre la base de los bienes producidos marginalmente, como seguramente vieron con Mario. Es decir, que Malthus era, acá lo seguía Smith, para la determinación del llamado precio natural, mientras que Ricardo toma otro camino. En segundo lugar, ambos diferían en su elección de una unidad de medida invariable o casi del valor, ya que Ricardo prefería el oro y Malthus la paga ordinaria del trabajo común. Otra vez acá Malthus le era, en principio, un seguidor más fiel de Smith que Ricardo. Y en tercer lugar, Ricardo no se preocupó por el análisis de la oferta y la demanda. La demanda de Ricardo no ocupa ningún valor, ningún puesto, puesto que ello no estaba directamente relacionado con lo que para él era el determinante fundamental del valor. Malthus, por el contrario, relacionaba el costo de producción con la oferta y abordó el tema de la oferta y la demanda de una forma no muy distinta a la que un siglo después seguiría Marshall. Otra vez Malthus acá es más seguidor de Smith que Ricardo. Pero lo que más le criticaron a Malthus sus contemporáneos fueron sus ideas acerca de la demanda global. Y en esto, una vez más, la opinión de Malthus está más acorde con el pensamiento moderno, léase keynesiano, que la de sus oponentes. Al subrayar la falta de adecuación de la demanda global, Malthus no solo difiere de Ricardo y de sus seguidores, sino también de Jean-Baptiste Say, la autoridad francesa que había desarrollado la llamada Ley de los Mercados, que lleva su nombre y que niega la posibilidad de una superproducción generalizada. Esta ley había sido enunciada casi al unísono por James Mill, padre de John Stuart, y Ricardo la había apoyado entusiastamente. Al negarle Malthus validez a esta ley, es decir, al no querer aceptar la tendencia de la economía al pleno empleo y a la renta en régimen de pleno empleo, Malthus esclareció toda una nueva serie de perspectivas de la teoría económica. Esto es un tributo a Keynes, porque Keynes se lamenta en su ensayo biográfico de que la economía política británica no hubiese seguido el camino ricardiano en vez de haber seguido el camino malthusiano. Así, surgió como tarea importante, que prácticamente ninguno de sus contemporáneos siguió, la de desarrollar una teoría que explicara la determinación de la renta nacional sin limitarse a estudiar su distribución bajo condiciones de pleno empleo a la manera ricardiana. En realidad, la teoría de Malthus de la demanda global fue un corolario casi lógico de las ideas sobre el ahorro expuestas en el ensayo y también de su teoría del valor con el énfasis dado a la oferta y la demanda. Sin explorar con más profundidad los determinantes de la demanda, en opinión de Spiegel, Malthus le asignó un puesto relacionado con la oferta en la formación de los valores microeconómicos.
Sus propias palabras indican, en opinión del autor alemán, que hay una relación entre su micro de la demanda y el uso del concepto en macroeconomía. Vamos a ver lo que decía Malthus. Cuando no hay demanda efectiva de capital en el país, se pregunta, ¿no es oponerse vana e infructuosamente al primero, más grande y más universal de sus principios, es decir, al principio de la oferta y la demanda, al recomendar el ahorro y la conversión de más ingresos en capital? En términos modernos, si no hay demanda de inversión, ¿para qué preconizar el ahorro? El ahorro, afirma, es o no beneficioso para la nación según las circunstancias. Y acá es un claro antecedente de Keynes. En muchas ocasiones podrá ser un sagrado deber privado, pero no hay razón para calificarlo como un deber público. El gran mensaje de los principios de Malthus, pues, es su deliberada reducción del ahorro, desde la categoría de virtud absoluta, Smith y Ricardo, a la de virtud relativa. Pensamiento directamente relacionado con el pasaje del ensayo previamente citado, en el que el presbítero anglicano señala los efectos adversos del atesoramiento. Admite que la inversión requiere ahorro, obviamente, pero insiste también en que el principio del ahorro llevado a un exceso destruirá los motivos de la producción. Notable anticipación keynesiana. En otro pasaje de los principios, anticipa la noción de una propensión óptima al consumo, que sería desarrollada por el economista polaco Oskar Lange 2 años después de la publicación de la teoría general. Dice Malthus, si el consumo excede a la producción, el capital del país disminuirá y su riqueza quedará destruida gradualmente debido a lo reducido de su poder de producción. Si es la producción lo que está en un gran exceso sobre el consumo, cesarán los motivos para acumular y producir, debido a la falta de demanda efectiva por parte de los que tienen principalmente los medios necesarios para comprar. Los dos extremos son obvios, y de ellos se sigue que debe haber algún punto intermedio, aunque los recursos de que dispone la economía política no sean capaces de determinarlo, a principios del siglo XIX, en el que, teniendo en cuenta todo el poder de producir como el deseo de consumir, se aliente al máximo el crecimiento de la riqueza. Diríamos nosotros, equilibrio. El párrafo resaltado, este párrafo subrayado, anticipa tanto la teoría del subconsumo de John Atkinson Hobson como la propia teoría keynesiana, sin contar con que está sugiriendo la posibilidad de que efectivamente exista lo que posteriormente se denominará crisis de sobreproducción, es decir, cuando la producción excede al consumo, que en la propia expresión malthusiana se denominará atascamiento general. Parece lógico esperar, pues, que Malthus desarrollara el pensamiento de que no todos los ahorros son necesariamente invertidos, de lo cual hay algunos indicios en los principios. Pero además, el clérigo anglicano rompe también con la implícita suposición de Smith del dinero neutro, que funciona solo como medio de cambio y no como almacén o depósito de valor o riqueza. Malthus consideraba el dinero absolutamente necesario para cualquier ahorro considerable y enumera diversos motivos para conservar el dinero. Fíjense, para sufragar los gastos de los hijos, para comprar una propiedad o para poder ordenar y exigir trabajo en el futuro. La idea de que existe la posibilidad de que los ahorros no se dirijan a la inversión no fue, sin embargo, completamente desarrollada por Malthus. Pero, en cambio, lo que sí desarrolló con más plenitud son los elementos tanto en una teoría del subconsumo como en una teoría del ahorro excesivo, que se basa más bien en el excesivo volumen del ahorro y de la inversión respecto a la demanda, que en que los ahorros no se conviertan suficientemente en inversiones. En sus palabras, si las mercancías son ya tan abundantes que no se consume provechosamente una adecuada parte de las mismas, lo único que hará el ahorro de capital será aumentar todavía más la abundancia de mercancías, disminuyendo aún más con ellos los ya bajos beneficios. Otra vez estamos pivoteando sobre la crisis de sobreproducción. En palabras de Eckel-Univer, Malthus reconocía que los gastos de consumo representan la demanda y que los ahorros representan la demanda potencial a través de la inversión.
pero que esta última, esta demanda potencial, de ningún modo garantiza la demanda efectiva. En la jerga moderna, lo que diría Malthus es que el ahorro ex post es siempre igual a la inversión ex post, pero el ahorro ex ante no siempre es igual a la inversión ex ante. Por lo tanto, Malthus argumentaba la posibilidad de una predictora general. Para terminar con Malthus, aquí tenemos la estructura de su texto, Principios de Economía Política. Son pocos capítulos, pero cada capítulo está dividido en un número considerable de secciones. Fíjense que más o menos sigue la estructura del libro 1 de Ricardo, de las definiciones de riqueza y trabajo productivo, de la naturaleza, causas y medidas del valor, de la renta, de los salarios y de las utilidades, o sea, de los beneficios. Y el libro 2 habla del progreso de la riqueza. Es una visión bastante productivista también, la de Malthus. Bueno, ahí terminaríamos con Malthus. Me parece que vamos a ver solamente Bentham, y Say quedará para que ustedes lo lean. Y después formulen las consultas porque se ha hecho muy tarde. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Siguen ahí? Sí. Bueno, entonces vamos a ver solamente utilitarismo y se quedará para mejor oportunidad. ¿Qué otra cosa se introduce en la corriente principal clásica que no tiene una raíz propiamente económica, como el principio de la población? Bueno, la filosofía utilitarista, que no es un dato menor, ya que se sigue dando en los cursos de microeconomía trastocada en teoría de la utilidad. El utilitarismo está asociado al nombre de Jeremy Bentham, que vivió entre 1748 y 1832, líder del grupo que se llamó de los filósofos radicales, que integró, entre otros, James Mill. Obviamente su hijo lo llevó a conocer a Bentham. Bentham fue amigo personal de Bernardino Rivadavia. Lo conoció Rivadavia en 1815 cuando fue como embajador o no sé qué cosa con Belgrano a Inglaterra. En la biografía de Rivadavia que escribe Piccirilli, disculpen, se transcriben varias cartas que intercambiaron unos y otros. Años después, cuando Rivadavia fue ministro de Martín Rodríguez, cuando se funda la Universidad de Buenos Aires, y por iniciativa de Rivadaviana se crea la primera cátedra de Economía Política y se ordena la traducción del libro de James Mill como texto para la misma. Bentham entra en la historia del pensamiento como filósofo y sale, digamos, como economista. Entra por una puerta y sale por la otra. Y más allá de sus ideas, ejerce influencia en la historia porque él y su grupo de filósofos radicales inspiraron una serie de reformas legislativas que se llevan a cabo básicamente en Inglaterra y que influyen no solo en los liberales, sino también en algunos de los socialistas premarxistas. Ahí tenemos un retrato de Bentham hecho por ese pintor británico. Nació en Londres en el seno de una familia de juristas. Fue reconocido como niño prodigio por su padre al encontrarlo en su escritorio leyendo varios volúmenes de la historia de Inglaterra. Quiero creer que no los leería todos a la vez, pero bueno. A los 3 años leía tratados, tocaba el violín a los 5, estudiaba latín y francés. Evidentemente no tenía talento para la música como Mozart. Hijo de una familia acomodada, estudió primero en el Westminster School y a los 12 años, ingresó en la Universidad de Oxford, donde estudió Derecho, y empezó a ejercer como abogado a los 19 años. Enseguida se mostró crítico con la educación de su época y con la práctica jurídica, dedicándose por completo a las tareas intelectuales. Dotado de una fuerte personalidad, a lo largo de su vida escribió largos manuscritos donde proponía ambiciosas ideas de reformas sociales. Era un gran reformador. Desde 1814 convirtió su casa en el centro de intercambio intelectual y foco de un activo movimiento utilitarista. Entre sus amigos y seguidores más cercanos se encontraba James Mill, el cual quiso hacer de su hijo, John Stuart Mill, el heredero de Bentham al frente del movimiento. Y de alguna manera lo logró.
el libro más interesante sobre el utilitarismo fue escrito por John Stuart. Ambos, o sea, padre e hijo de los Mill, fueron editores de importantes obras de Bentham, quien tenía la costumbre de escribir mucho, pero dejando la mayor parte de los textos inacabados para que los completaran sus editores. También dedicó su atención al tema de la reforma penitenciaria, elaborando por encargo del rey Jorge III un modelo de cárcel, al que llamó el Panopticon, por el que ambos entraron en conflicto. Bentham ideó una cárcel en la cual se vigilara todo desde un punto sin ser visto, desde un punto central, y todas las celdas rodeaban ese punto central. Entonces, quien estaba en ese punto central podía ver todo, y los otros no sabían que eran vistos. Bastaría una mirada que vigile, y cada uno, sintiéndose pesar sobre sí, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. Bentham se dio cuenta de que el panóptico, que es el nombre que recibió, era una gran invención, no solo útil para una cárcel, sino también para las fábricas. Si bien el modelo de Bentham fue criticado, aunque él lo consideraba una genialidad, de alguna forma muchas cárceles, escuelas y fábricas a partir de aquella época se construyeron con el modelo panóptico de vigilancia. En el material subido ahí no solo se puede ver el panóptico tal cual lo diseñó Bentham, sino también alguna breve historia del mismo. El modelo del panopticon fue analizado por Foucault, tan de moda en estos días, en Vigilar y Castigar en 1975. No precisamente en sentido aprobatorio. ¿En qué se basaba el utilitarismo? Bueno, parte de una cuestión fundamental que ellos llamaban el principio del placer y el principio del dolor. Sin duda recuerdan ustedes, o bueno, tal vez no lo recuerden, pero en el pensamiento de Smith habíamos hablado de que, según este autor escocés, existía una armonía natural y espontánea de los intereses de los individuos, y podríamos decir de las clases, donde esta armonización no venía impuesta exógenamente, sino que era endógena al sistema. En Bentham las cosas no funcionan así. Para él, esa armonía, si existe, es artificial y es tarea del legislador procurarla. De ahí la cuestión de la reforma. El lema del utilitarismo de Bentham era la mayor felicidad para el mayor número. Y esto se formula en una obra, bueno, no tan juvenil, porque ya tenía sus años, escrita en 1789, al calor de la Revolución Francesa. Introducción a los principios de moral y legislación. Bentham inicialmente simpatizó con la Revolución, lo cual, bueno, le ocasionó algunos problemitas. Es decir, que en Smith el egoísmo o el interés de cada individuo, o mejor dicho, cada individuo en la prosecución de su máximo interés, beneficiaba sin saberlo y sin quererlo a la comunidad. Eso es lo que se suele llamar el principio de la mano invisible. En Bentham, el interés de cada individuo debe identificarse de alguna manera con el interés de la comunidad. Pero como esto no sucede naturalmente, como dijimos antes, es el legislador el que debe venir, digamos, desde atrás o desde arriba, desde el Estado, ¿no?, para procurar que esta identificación se patentice o se efectivice. Claro, en las condiciones en que el grupo de filósofos radicales Bentham actuaba, esto por supuesto no existía. Por lo tanto, se imponían a sí mismos una severa tarea de modificación de la legislación para que la sociedad se pudiera organizar en torno a ese principio. La legislación debía tener una doble orientación en la idea de los utilitaristas. En principio, estimular esta idea, ¿no?, la mayor felicidad para el mayor número, pero además castigar, de alguna manera, a los individuos reacios a comportarse de tal manera, esto es, aquellos que iban a privilegiar naturalmente su propia voluntad o interés sin interesarse por el resto de la comunidad. Por lo tanto, ¿cuál era la misión que Bentham se autoimpuso? Darle un carácter científico a esto, para poder sustentar ese principio. Si los individuos actúan por el principio del placer y del dolor, lo que en realidad hacen es procurarse el máximo placer y evitando al máximo el dolor. Entonces, no solo cada acto humano, sino cada acto legislativo podía medirse según estos términos. Esto para Bentham implicaba cuantificar, un problema muy serio al que después irían a enfrentar los primeros cardinalistas que intentarían medir la utilidad.
De alguna manera está diciendo que actuemos como si pudiéramos medirla, porque en tal caso podríamos tomar algunos parámetros a considerar para evaluar, por ejemplo, una medida legislativa. ¿Cuáles serían esos parámetros? Bueno, son varios. La intensidad del placer o del dolor, su duración, su certeza o incertidumbre de que se produzca, su proximidad o lejanía, su fecundidad, a lo que llamaba la posibilidad de que las primeras sensaciones fuesen seguidas de otras de la misma clase, su pureza o la posibilidad de que las primeras sensaciones no fuesen seguidas por otras de la clase opuesta, y por último, y me parece a mí el más interesante, la extensión, o sea, el número de gente afectada. Si de alguna manera pudiese hacerse una medición, una cuantificación, era posible o sería posible medir la felicidad o el placer que proporcionaba a cierto grupo social, o vis a vis el dolor que proporcionaba a ese grupo social. Esto serviría para evaluar cada norma legislativa. Para el utilitarismo benthamiano es fundamental la acción del gobierno, ya que es la gente al cual le toca armonizar los intereses de la comunidad, como dijimos hace un rato. Es posible entonces hacer fíjense ustedes qué notable, cálculo de la felicidad y del dolor. Esto no tiene nada que ver con lo que hoy se llama la economía de la felicidad. Y ver cuál da más. Entonces, si esa cuenta, o esa pseudo cuenta, nos da un placer neto o un dolor neto. Por lo tanto, el séptimo de los parámetros enunciados, es decir, la extensión, era muy importante. En términos de la filosofía de Jeremy Bentham y de su grupo, si un acto legislativo proporcionaba un placer o una medida de bienestar, como diríamos ahora, a toda la comunidad, aunque fuese mínima, pero un dolor alto a un pequeño sector de la comunidad, esto no le interesaba. Es decir, la medida era correcta. Recuerden, la mayor felicidad para el mayor número. Iba en el sentido de procurar la mayor felicidad para el mayor número de personas, como hubiera dicho Bentham en 1789. Esto presupone la igualdad al considerar las utilidades. Era lo mismo, una dosis de felicidad para el último de los campesinos como para el rey. Por eso se llamaban los filósofos radicales, porque predicaban esa igualación, digamos, o nivelación. Hoy esto parece un poco ingenuo, pero no seamos anacrónicos. Hay dos cuestiones entonces a tener en cuenta. Por un lado, la concepción del individuo como utilitarista se introduce en la corriente principal, a través de lo que se va a llamar la ley hedónica del placer. Por otro lado, además de influir en las primeras corrientes socialistas, va a influir directamente en el fundador del marginalismo británico, en Gibbons. Porque el punto de partida de Gibbons, va a ser la utilidad, por lo tanto, ya tenía una obra escrita, que era la de Bentham, y va a brevar en esa fuente. Lo que pasa es que Gibbons va a hacer una distinción mucho más clara que la de Bentham entre lo que hoy llamamos utilidad total y utilidad marginal. Está apenas insinuada en algunos de los escritos de Jeremy Bentham. Otra cuestión es la comparación entre una pequeña dosis de felicidad por una gran cantidad y una gran dosis de dolor para una pequeña cantidad. ¿Sí? Esto lleva a otro tema que tampoco Bentham pudo resolver, que es el de la comparación interpersonal de utilidad. Porque él se daba cuenta que la felicidad también tiene una dosis de subjetividad muy grande. Placer y dolor son los nombres con que nosotros designaríamos hoy a utilidad y desutilidad respectivamente. Placer y dolor a ellos se va a salir de Gibbons, como buen seguidor de Bentham. Obviamente su aspiración de dar un contenido científico al utilitarismo no prospera, porque la teoría de Bentham, esto lo dice Blau y otros autores, adolecen de lo que se denomina falacia de composición, que es suponer que lo que es cierto para uno o para una parte es cierto para el todo. Así como la teoría de Malthus, según Blau, adolece de lo que él llama falacia apocalíptica, que consiste en prever algún tipo de desastre sin fijar una limitación en el tiempo. Bueno, Blau obviamente es antimalthusiano, pero también es anti-Marx, y por eso le atribuye este tipo de falacia también a Marx.
La actuación del grupo de filósofos radicales culmina aproximadamente en la década de 1840, es decir, unos años después de la muerte de Bentham. Pero algunos seguidores de la escuela ricardiana, como John McCulloch, inspirados en este grupo, participan directamente de sus presupuestos fundamentales y ejercen algún tipo de influencia en la modificación de las leyes. Ahí tenemos el retrato de John Ramsay McCulloch. Es una época en Gran Bretaña de gran debate legislativo. En 1832 se da la reforma electoral. En 1837 se sanciona la Factory Act, que limitan el número de horas de trabajo en las fábricas hasta 10 horas. ¿Sí? Se derogan las leyes que impedían la formación de sindicatos, que se llamaban Combination Act, a las que nos referimos en otra unidad. Se modifican las leyes de pobres, aunque acá en 1834 ya dijimos, no precisamente a favor de, o al menos la influencia del grupo hace que se morigere la modificación de la ley, porque el proyecto inicial era peor. Y en 1846 se derogan las leyes de granos, las Corn Laws, como Ricardo había preconizado desde la banca parlamentaria. Jeremy Bentham contaba con cerca de 30 años cuando leyó a poco de su publicación La riqueza de las naciones. Según Spiegel, fue más conocido como reformador y como pensador reformista que como economista. Había sido, sin embargo, un activo estudiante de economía y durante una fase anterior, ya en 1787, publica una defensa de la usura, criticando a Adam Smith por aprobar un límite superior al tipo de interés, como vimos oportunamente. Aquí, ¿se acuerdan que Smith decía que entre las labores del Estado estaba la de limitar el tipo de interés? Bueno, Bentham está totalmente en contra de eso y por eso escribe este pequeño panfleto, Defensa de la usura, donde dice exactamente lo contrario. Esta edición es la edición irlandesa. Escribió otros estudios económicos en las décadas siguientes, pero permanecieron en parte sin publicar durante su vida. Dichos estudios contienen un cierto número de ideas originales y de amplias perspectivas, opina el autor alemán, que con frecuencia diferían de lo que había de ser la tradición ricardiana. El impacto de dichas ideas sobre la opinión contemporánea había de ser, no obstante, muy tenue. Aunque Bentham había criticado que Smith estuviera dispuesto a admitir un máximo legal para el tipo de interés, su adopción del principio de la máxima felicidad al que aludiéramos no lo llevó hacia el laissez-faire, al menos no en su totalidad, sino que tuvo más bien como consecuencia que reconociera la existencia de una serie importante de legítimas actividades del gobierno. El filósofo utilitarista distinguió entre el programa de gobierno, la falta de programa y los sponte acta, es decir, las acciones que se puede confiar que los individuos emprendan espontáneamente, los individuos de la sociedad civil. Como derivado del principio de la máxima felicidad e inmediatamente subordinado al mismo, enumeró los 4 grandes objetivos de los sistemas políticos, que son, para Bentham, los siguientes ordenados en el orden en el que él los postuló. La subsistencia, obviamente, la seguridad, la abundancia y, por último, la igualdad. Objetivos que pueden estar en ocasiones en un estado de rivalidad, dijo Bentham. Aunque éste dice que la legislación es un mal necesario y a pesar de su exhortación al gobierno de que se esté quieto, su clasificación de los objetivos de la política y su discusión del arte del gobierno en los asuntos de la economía política señalan un nuevo punto de partida en dirección hacia una teoría de la política económica. Lástima que se conocieron tarde los textos de Bentham. Entre otras consideraciones, puede verse que claramente anticipa la noción de conflicto de objetivos de la moderna teoría macroeconómica. Según Spiegel, al elevar la igualdad al rango de un objetivo de la política económica, aun cuando la colocara en último lugar, abrió un camino por el que John Stuart Mill, que desarrolló nuevas ideas sobre la distribución, había de seguirle, como verán mañana seguramente con Mario. Por otro lado, cuando a pesar de su oposición a fijar un máximo al tipo de interés, propuso fijar un máximo similar para el precio del grano, demostró sus escasos deseos de confiar invariablemente en la fuerza del mercado. Cuando sugirió que el gobierno se hiciera cargo de los seguros de vida,
puso el germen de la idea de los seguros sociales, que inauguraría Bismarck en el Imperio Alemán un siglo después. Además, sus opiniones sobre la economía monetaria eran completamente distintas a las de Ricardo y se parecían a las de Henry Thornton, 1760-1815, quien impulsó una reforma en las leyes inglesas de la moneda, sino a la de Keynes, opina Spiegel. Por ejemplo, Bentham insistió en la expansión monetaria como forma para conseguir el pleno empleo. Y su discusión de este problema demuestra que era consciente de la importancia del atesoramiento, del ahorro forzoso, de la relación ahorro-inversión, de la propensión al consumo y de otras materias que constituyen el contenido principal de los análisis modernos de la renta y del empleo, es decir, de los análisis keynesianos. Por supuesto, Spiegel traduce a términos keynesianos, ¿no? Muchas de las cosas mejores y más importantes que tenía que decir sobre estos temas permanecieron sin publicar debido a la crítica adversa de Ricardo o James Mill, obviamente porque estaban, bueno, ahí terminaríamos, estaban lejos de los postulados de ellos. Les quiero mostrar la bibliografía, se quedará para otro año, pero bibliografía general y bibliografía de profundización. Como está contado en los textos subidos a la página, al campus virtual, hay una edición, una selección de los textos de Jeremy Bentham, editada en español. Este es el que ustedes tienen que leer, de Keynes, Robert Malthus, el primer economista de Cambridge. Bueno, también se usó el texto de Schuster y el texto de C, que bueno, lamentablemente no podremos ver hoy. No sé, si tengo algo de tiempo, por ahí grabo lo de C y después lo subo por fuera de la clase. Quedamos pocos. No puedo. Acá está.